Hola a todos, bienvenidos a este video de Incontable. En esta oportunidad vamos a entender los conceptos básicos de la contabilidad y cómo aplicarlos en asientos contables. En primer lugar, tenemos que saber que la contabilidad tiene como función principal registrar y reflejar la operatoria de una empresa. Todo lo que ocurre en una empresa, ya sea compras, ventas, movimientos de dinero, compras de mercaderías y demás, van a estar registrados en la contabilidad a través del libro diario. La contabilidad funciona con la ley de partida doble, la cual implica que cada movimiento contable tiene como contrapartida otro movimiento que lo compensa. En contabilidad, a estos movimientos les llamaremos movimiento deudor, que se registra en el debe, y movimiento acreedor, que se registra en el haber. ¿Cuándo un movimiento es deudor y cuándo es acreedor? En principio, todo aquello que ingresa genera un movimiento deudor y lo que sale o se entrega genera un movimiento acreedor. Supongamos el ejemplo donde un tercero nos entrega 100 pesos. Para nosotros que somos quienes recibimos el dinero, eso nos genera un movimiento deudor en nuestro efectivo. Por el contrario, para quien entrega ese dinero, esa entrega le genera un saldo acreedor. En este caso, podemos ver cómo un movimiento de dinero puede generar saldo deudor o acreedor dependiendo de si soy quien lo recibe o quien lo entrega. Ahora vamos a analizar cómo impacta en un asiento contable el ejemplo anterior. Supongamos que nosotros fuimos quienes recibimos el dinero y fue por un préstamo que nos otorgaron. En ese caso, lo que recibimos es efectivo o caja, como se le llama comúnmente en contabilidad. Así que vamos a registrar 100 pesos de caja en el debe. Por otro lado, lo que entregamos es una obligación o promesa de pago de ese préstamo, lo cual nos genera un movimiento de 100 pesos en el haber. Recordemos que por la ley de partida doble, tenemos que asegurarnos que todo movimiento que se debita o acredita debe tener una contrapartida, así que chequeamos que la suma de las columnas debe y haber nos den el mismo resultado. La contabilidad utiliza tres grandes grupos para clasificar los movimientos. En primer lugar, tenemos el activo, que está compuesto por los bienes y derechos que tenemos. Algunos ejemplos pueden ser dinero, autos, locales de venta, maquinarias. Luego tenemos el pasivo, que está compuesto por las deudas y obligaciones que el ente ha contraído. Por ejemplo, la obligación de pago de una deuda por un préstamo que nos otorgó el banco. Y por último, tenemos el patrimonio neto, que está formado por el aporte que los dueños o accionistas han invertido en la empresa. Siempre en las compañías hay un primer aporte fundacional para que la empresa pueda empezar a tener su actividad y este aporte integra el patrimonio neto. Por definición, el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Es decir, que si a todos los bienes y derechos que tenemos le restamos las deudas y obligaciones que todavía tenemos que afrontar, vamos a tener como resultado el patrimonio neto que la compañía tiene y que es propiedad de los dueños o accionistas. A esta ecuación la llamamos ecuación patrimonial. Tanto el activo como el pasivo como el patrimonio neto poseen sus propias cuentas contables, que son los registros donde se aloja la información. Las cuentas contables más utilizadas del activo son caja, que corresponde al efectivo que tenemos en nuestra posesión; banco, cuenta corriente, que corresponde al dinero que tenemos depositado en una cuenta bancaria; mercaderías, que es todo aquello que queremos vender a nuestros clientes; y por último, cuentas como rodados, inmuebles y demás cuentas que integran el rubro bienes de uso. A los fines prácticos, el activo aumenta por el debe y disminuye por el haber. Las cuentas más utilizadas del pasivo son las siguientes: proveedores, que son deudas por compras de mercadería; sueldos a pagar; impuestos a pagar; y préstamos que nos otorgaron. A los fines prácticos, el pasivo funciona al revés que el activo, es decir, que aumenta por el haber y disminuye por el debe. Las cuentas más utilizadas del patrimonio neto son capital social, que es donde se encuentra el aporte que realizaron los socios o accionistas de la empresa; ganancias reservadas, es donde se alojan aquellas ganancias que queremos reservar para algún fin en particular; y resultados acumulados, que son aquellos resultados de periodos anteriores que aún no fueron afectados a ningún fin específico. El patrimonio neto, al igual que el pasivo, aumenta por el haber y disminuye por el debe. Ahora que ya conocemos los conceptos básicos, vamos a ver cómo registrar asientos contables y cómo impactan en la ecuación patrimonial. El cuadro que ven a la izquierda es el típico libro diario que se utiliza en contabilidad. Tiene las columnas fechas, cuenta contable, debe y haber. En este caso yo le agregué la columna ecuación patrimonial, pero es únicamente a los fines de que podamos entender un poco más cómo impacta cada movimiento en la contabilidad. Supongamos que tenemos 5 ejemplos de operaciones en distintas fechas. El primer ejemplo nos dice que los socios aportaron 5.000 en efectivo. Si ingresan 5.000 pesos, recordemos que debemos aumentar el saldo de nuestra cuenta caja.
Al ser una cuenta del activo, aumenta por el debe. Nuestro movimiento patrimonial es un activo que aumenta. La contrapartida, en este caso, viene dado por el origen de esos 5.000 pesos. Y el origen fue un aporte de los socios. Recordemos que los aportes de los socios se registran en el patrimonio neto. Para los aportes de los socios vamos a utilizar la cuenta capital social y recordemos que el patrimonio aumenta por el haber. En nuestra ecuación patrimonial, este movimiento genera las siguientes imputaciones: 5.000 pesos en el activo, el pasivo sin modificaciones y 5.000 pesos de aumento en el patrimonio neto. El segundo ejemplo nos dice que se depositan 3.000 pesos en una cuenta que abrimos en el Banco Nación. Lo que ingresa en este caso es la cuenta Banco Nación por la suma de 3.000 pesos. La cuenta Banco Nación es una cuenta del activo, por lo tanto aumenta por el debe. La contrapartida en este caso, y el origen de los fondos, fue caja, ya que estamos depositando el efectivo. Es decir, que vamos a disminuir la cuenta caja en 3.000 pesos. La cuenta caja, al ser un activo que está disminuyendo, va a disminuir por el haber. En la ecuación patrimonial, el efecto de este movimiento no se ve reflejado, ya que estamos cambiando un activo por otro activo diferente, lo que genera que los saldos totales queden sin modificaciones. El ejemplo número 3 nos dice que se obtiene un préstamo de 10.000 pesos. Lo que obtenemos con el préstamo es un ingreso en nuestra cuenta corriente del banco, ya que el banco nos deposita el dinero en la cuenta. Entonces vamos a aumentar por el debe la cuenta del activo Banco Nación por un total de 10.000 pesos. Es un activo que aumenta y nuestra contrapartida va a ser el origen de ese dinero que se nos acreditó en nuestra cuenta del banco. El origen es un préstamo y el préstamo es una obligación, es decir, que es una cuenta del pasivo. Recordemos que las cuentas del pasivo aumentan por el haber. Vamos a ver el efecto en la ecuación patrimonial. El activo tenía un saldo de 5.000 y se incrementó en 10.000 pesos, ya que se nos acreditaron 10.000 pesos en la cuenta del banco. El total de nuestro activo va a tener un saldo de 15.000 pesos. Hasta acá el pasivo no había tenido modificaciones, pero estamos aumentando el pasivo por 10.000 pesos, dado que hemos contraído la obligación de pago de un préstamo. Nuestro pasivo aumenta en 10.000 pesos. El patrimonio neto no sufrió modificaciones. Corroboramos que se sigue cumpliendo la igualdad en la ecuación patrimonial. El ejemplo número 4 nos dice que se compran mercaderías por 2.000 pesos y se paga con transferencia bancaria. Lo que debemos registrar es un aumento en la cuenta mercaderías, que es una cuenta del activo. Entonces registramos mercaderías en el debe, porque es un activo que aumenta, por 2.000 pesos. Se paga con transferencia bancaria, por lo tanto debemos registrar esa disminución en nuestra cuenta bancaria. Registramos entonces Banco Nación, 2.000 pesos en el haber, y es un activo que disminuye. Al igual que en el ejemplo 2, estamos cambiando un activo por otro activo. Por este motivo, no vamos a ver registrado en los saldos totales la modificación de un activo por el otro activo. El último ejemplo nos dice que se devuelven 9.000 pesos del préstamo. Se paga con Banco Nación. En este caso, lo que debemos hacer es disminuir el pasivo que habíamos aumentado en el ejemplo 3. Recordemos que los pasivos aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Vamos a registrar en la cuenta préstamos del pasivo 9.000 en el debe para registrar esa disminución en la obligación que tenemos que afrontar por estar cancelando parte de la deuda en este momento. La contrapartida va a ser el origen de esos fondos con los cuales estamos cancelando parte de ese pasivo. El ejemplo nos dice que se paga con banco, entonces disminuimos la cuenta del activo Banco Nación por 9.000 pesos en el haber. Es un activo que disminuye. Veamos cómo afecta en la ecuación patrimonial. Luego de finalizado el ejercicio 4, en el activo teníamos un saldo de 15.000. En el ejercicio 5 lo estamos disminuyendo por 9.000, por lo que el saldo final del activo queda en 6.000. En cuanto al pasivo, tenía un saldo de 10.000 pesos, menos 9.000 de esa parte de la deuda que estamos cancelando ahora, nos queda un saldo de 1.000 pesos. El patrimonio neto sigue sin modificaciones. Podemos corroborar que siempre se sigue cumpliendo la igualdad de la ecuación patrimonial. Bueno, eso fue todo, espero que les haya servido, que les haya gustado. Acá abajo les dejo un link de un video de práctica de asientos contables, ya un poco más complejos, incorporando el concepto de resultados. Si les gustó, les sirvió, pueden dejar un like o suscribirse o simplemente seguir viendo los videos de Incontable para que podamos seguir aprendiendo juntos.